Dios les bendiga, mis amados. Una semana más que tenemos la oportunidad de apartarnos para un tiempo de aprendizaje, de estudio de la palabra de Dios, emocionados y, bueno, emocionados por ver qué el Señor nos va a mostrar hoy a través del libro de Samuel. Primera de Samuel, vamos a estudiar hoy, señores. Estamos avanzando a paso firme. Y eso es muestra de que el Señor está respaldándonos ahí, que nos ha permitido ir ahí desde Génesis, libro por libro, semana tras semana. Y hoy ya abrimos los libros de Samuel. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Padre, gracias te damos por esta bendición de apartar un día, unas horas, Padre, para el estudio de tu palabra, para aprender de ti, para escuchar tu voz, hablando en nuestros corazones, Señor. Danos corazones tiernos, corazones abiertos a aprender de ti y a obedecerte, Señor. Que cada lección, que cada aprendizaje nos sirva, Señor, para vivir vidas más obedientes a ti, más apegadas a tu voluntad. Te amamos, Señor, y oramos por los hermanos que aún no han podido entrar a esta clase. Guárdalos, protégelos y permíteles, Señor, conectarse a tiempo para todos juntos poder estudiar tu palabra. Te amamos, Señor, y nuevamente te agradecemos infinitamente esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí estamos, señores. Curso de Biblia. Vamos a iniciar inmediatamente porque hoy tenemos mucho contenido, señores. Samuel, el libro de Samuel es un libro, los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, son libros con mucho contenido y no solo que son libros con mucho contenido, sino que el contenido es trascendental. Entender primera y segunda de Samuel es vital para poder entender más adelante otros asuntos importantes que tienen que ver con reyes, que tienen que ver, bueno, para ahorrarnos el tiempo, les diré que en primera y segunda de Samuel es que se habla del rey David, el gran rey David, que todavía, miles de años después, los israelitas, los judíos, eh, admiran, respetan y lo tienen como un símbolo. Entonces, eso, el por qué el rey David es tan importante para el pueblo de Israel, está aquí, está contenida en estos libros. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a aprender en estas semanas. Biblia en manos, que vamos a iniciar. Y también agregaría libreta y lápiz a mano para tomar apuntes, que ese examen está poderoso. Bien, con la ayuda del Señor y tratando de ser breves, vamos hoy a tocar 8 temas muy importantes. Vamos a ver acerca de aspectos generales para poder ir poniéndonos en contexto. Vamos a entender cuál era el panorama histórico de la época de Samuel, porque hay que entender la situación histórica para poder entender cómo se van desarrollando los acontecimientos. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Samuel, qué de especial tuvo ese nacimiento. Vamos a hablar acerca de los hijos de Elí, un pecado de los hijos de Elí. ¿Quién fue Elí? También lo vamos a ver. Vamos a ver el llamado de Samuel. Vamos a hablar acerca de los famosos filisteos y cómo ellos se atrevieron a capturar el arca, señores, el arca del pacto. Ustedes se acuerdan que hemos estado hablando del arca del pacto desde Levítico. Los filisteos, un pueblo enemigo, captura el arca del pacto. Vamos a ver cómo Israel pide un rey. Ya Israel no quiere que sea Dios que los dirija.
Ahora ellos quieren que sea una persona que les dé órdenes y les diga por dónde moverse. Increíble, pero así somos los seres humanos. Y ya por último, en esa noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo, luego de que el pueblo le pide un rey a Dios, pues el Señor designa a Saúl como el primer rey de Israel. Así que vamos a entrar de lleno ya con aspectos generales. Uno de los principales temas, y eso va para examen, ojo, ojo, le estoy dando pista. Uno de los principales temas de Primera de Samuel es la importancia de honrar a Jehová. Y yo lo diría que no solo de Primera de Samuel, sino de ambos libros, tanto Primera como Segunda. Trata mucho acerca de por qué hay que honrar a Jehová y las consecuencias de no honrar a Jehová. Originalmente, Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. No había una primera ni una segunda, no. Era un solo libro. Sucede que cuando se hizo la traducción, que de eso hablamos en la primera clase, acerca de las traducciones, cuando se fue a traducir al idioma griego, pues se extendía un poco más, porque el griego es más rico en palabras que el hebreo. Entonces, al traducirlo al griego, demandó que se hicieran dos rollos. Se extendía porque no cabía en un solo. Así que de esta forma fue que surge Primera y Segunda de Samuel. Eso es un dato muy interesante. Los libros de Samuel contienen detalles importantes de la historia de Israel. Nos da detalles de cómo fue que finalizó el tiempo de la teocracia, sabiendo que teocracia es cuando es Dios que gobierna directamente, cuando es Dios que dice vamos para la derecha, vamos para la izquierda, pelea con fulanito, no pelees, y es Dios directamente que se comunica con el pueblo. Eso, aquí en estos libros vamos a ver cómo surge el fin de esa época, de esa etapa histórica. Y también el fin del tiempo de los jueces, que eran los representantes de la voz de Dios. También vamos a ver los primeros tiempos del reino, los primeros reyes, cómo fue esos reinados. Vamos a ver acerca de la vida de David, como les decía, de Samuel, de Saúl, que son los tres personajes más trascendentales de estos libros. Así que vamos a estar viendo a tres profetas importantes. El primero, Samuel, evidentemente, que es el defensor de la teocracia. Samuel viene a ser ese personaje que defiende que sea Dios quien dirija. A Samuel no le convenció, es más, la Biblia narra, lo vamos a ver, que a Samuel le dolió, Samuel se entristeció cuando el pueblo le pidió un rey, porque Samuel era muy defensor de la relación directa con Dios y el pueblo. El nombre de Samuel significa Dios me escuchó en el idioma hebreo. Eso fue a raíz de que Samuel fue un hijo muy deseado y muy pedido por su madre, Ana. Lo vamos a estar viendo más adelante. También tenemos a otro profeta que fue Gad. Gad se manejaba más como un defensor de la monarquía de David, del gobierno, del reinado de David. Y luego viene el profeta Natán, que vamos a verlo de un aspecto confrontador, un aspecto mostrando el juicio de Dios y la misericordia de Dios también. Así que ahora vamos a hablar acerca de el panorama histórico que se vivía en ese tiempo. En ese tiempo del nacimiento de Samuel y antes de que Samuel fungiera como sacerdote, como profeta, como juez, porque esas fueron las tres funciones que desarrolló Samuel. Ojo para examen. Tres funciones que desarrolló Samuel: profeta, juez y sacerdote. Así que el panorama antes de que Samuel
se tornara como un líder, era ese que vemos en la imagen. Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo el libro de Jueces, que decíamos que el pueblo entraba en un periodo de libertinaje, de corrupción, se corrompía, y luego que Dios los castigaba, entonces se arrepentía, se ponía derechito, Dios lo salvaba, pero luego volvía el ciclo de que el pueblo volvía otra vez a olvidarse de Dios y así vivía. Entonces, esa era la realidad que se estaba viviendo en esa época. Cuando Primera de Samuel comienza, en términos espirituales, Israel se encontraba en un punto bajo. El sacerdocio estaba corrompido. Eso lo vamos a estar viendo con ejemplos directos. Como sacerdotes, señores, que estaban llamados a ser guías espirituales del pueblo, ellos mismos estaban corrompidos. Los jueces que eran llamados por Dios para infundir justicia eran deshonestos. Ya ustedes pueden imaginarse. Ya ustedes pueden imaginarse. Imagínense una sociedad que los sacerdotes y los pastores sean abiertamente corrompidos, abiertamente, sin ningún tipo de disimulo. Y una sociedad en la que los jueces, el sistema judicial, esté abiertamente, sea abiertamente deshonesto, que todo el mundo lo sepa. Eso, señores, es la degradación total. A través de la influencia de los siervos de Dios, Samuel y David, se logra una reconciliación entre Dios y el pueblo. Samuel y David lograron en su época reconciliar la nación a Dios con la nación. El segundo libro de Samuel concluye con la ira del Señor siendo retirada de Israel, para que ustedes vean a qué nivel se logró esa reconciliación, que ya cuando terminamos el libro de Samuel, se habla de que la ira del Señor se retiró de Israel y el pueblo vivió en paz. Durante los años de primera y segunda de Samuel, los grandes imperios del mundo antiguo estaban en un estado de debilidad. Ni Egipto, ni las potencias de Mesopotamia, Babilonia y Asiria eran amenazas para Israel en ese entonces. Recordemos que en Jueces vimos cómo cada juez se levantaba y vencía a los pueblos contrarios. Así que ya a Israel lo respetaban. Israel ya era un pueblo fuerte en batalla y tenía ya el respeto de las naciones vecinas. Pero siempre, ¿verdad? Siempre hay una piedra de tropiezo. Las naciones más hostiles a los israelitas eran los filisteos, los famosos filisteos. Ellos controlaron el uso del hierro, el cual les dio una ventaja sobre Israel, porque al ellos lograr el control absoluto del hierro, pues los países enemigos, las naciones enemigas, no tenían para construir armas, espadas, flechas, así que ellos tenían una ventaja en ese sentido. Los amonitas eran descendientes de Lot. ¿Recuerdan Lot, el sobrino de Abraham? Sin embargo, el Señor permitió que David conquistara a los filisteos, a los amonitas y otras naciones que rodeaban a Israel. Las 12 tribus se hallaban sumamente desorganizadas por decisión propia. En el periodo relatado por Primera de Samuel, el peligro común las obligó a unirse. La conclusión lógica de este proceso político sería el establecimiento de una monarquía centralizada. Vengo y explico brevemente. Luego que Josué comenzó a repartir las tierras, recordemos que hubo dos tribus, una tribu y media, me parece, que decidió quedarse del otro lado del Jordán, y otra tribu por aquí y otra tribu por allá, y ellos mismos comenzaron a separarse. Y como dice por ahí un dicho, un refrán, eh, que divide al enemigo y vas a vencer. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba tan disperso, era fácil atacarlo. Cuando el pueblo de Israel vio el peligro, la amenaza que significaban los filisteos, entonces comenzaron a unirse, comenzaron a acercarse para poder centralizarse
y defenderse mejor. Pero, ¿qué pasó ahí? Que una vez estaban ya juntos, centralizados, ellos comenzaron a decir, bueno, pero a nosotros lo único que nos falta es un rey para parecernos a esas otras naciones que, porque los filisteos tenían un rey, los amonitas tenían un rey, los babilonios tenían un rey. A nosotros también nos falta un rey, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese era el panorama de la época de, de Samuel. Vamos a ver la emocionante historia del nacimiento y dedicación de Samuel. Probablemente muchos de ustedes ya conocen la historia de Ana y de Samuel y, y sabrán que es una historia llena de mucha fe y de mucha fidelidad al Señor. Vamos a estar viéndolo rapidito. Hubo un varón que se llamaba Elcana. Aprendámonos ese nombre porque del Elcana vamos a escuchar mucho y vamos a aprender mucho también de Elcana. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Una pausita aquí. Vamos a leer eso otra vez. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificio a Jehová. Es decir, que Elcana era un sacerdote. El padre de Samuel no era cualquier hombre, era un sacerdote, era un levita llamado por Dios, apartado por Dios para el servicio en el tabernáculo. Y como sabemos, perdón, ¿cómo fue? No tengo ese dato. Perdón, que Edgar me está haciendo una pregunta por aquí. Pero lo que me preguntó no lo sé, así que bueno, quedo pendiente de investigar. Él me preguntó que si el Cana era descendiente de Coré. No tengo ese dato, lo voy a investigar. Pero el tema es que el Cana era sacerdote, era levita, y él subía cada año. Recordemos que cada año los israelitas debían ir al tabernáculo a presentar sacrificios al Señor. Ya del tema de los sacrificios lo vimos de una manera muy detallada. Si alguien no lo recuerda o no pudo ver la clase, vaya al canal de YouTube y vea ahí en el libro de Números, donde están el tema de las ofrendas. Bien, entonces el Cana decíamos que no era cualquier hombre, era un sacerdote que tenía el privilegio de ayudar en los asuntos del tabernáculo. Entonces, dice la palabra que él subió, como todos los años, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová en Silo. Silo era la ciudad donde estaba ubicado el tabernáculo. Y allí también estaban 2 hijos de Elí. Recordemos también ese nombre, Elí. Ofni y Finés, que eran sacerdotes también de Jehová. Elí era el sumo sacerdote. Es decir, solo Elí podía pasar al lugar santo y al lugar santísimo. Recordemos eso, un sumo sacerdote, un sacerdote. Y cuando llegaba el día en el que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Qué hermoso, ¿eh? Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Quizás ahora, en la actualidad, podemos asimilar de una manera más práctica el tema de no tener hijos. Porque la sociedad es diferente, la cultura es diferente, aunque eso no quita que toda mujer, o la mayoría de las mujeres, no voy a generalizar, soñamos con tener nuestros hijos, tener nuestra familia, poder embarazarnos, poder criar. Eso es un sueño muy natural de la mayoría de las mujeres. Pero en aquel momento no solo era un sueño, señores, era que el valor de la mujer dependía de la cantidad de hijos que tenía. El valor de la mujer dependía de su capacidad de poder concebir hijos. Así que no se trataba de que simplemente Ana no tuviese hijos, es que el no tener hijos la ponía en una posición de, eh, de vergüenza, ese es el término. Muy bien. Así que dice la palabra que su rival, y me gusta que la palabra dice así, oigan, como su rival. ¿Por qué su rival? Porque recordemos que cuando el Señor, vamos un poquito para Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, le dice a Adán, esa será tu esposa, esa será tu mujer. No le creó dos Eva, le creó una Eva. Y a Eva no le creó dos Adán, le creó un Adán. Perdón. Le creó un Adán, porque la intención del Señor desde un principio es que hubiese una Eva para un Adán y un Adán para una Eva. Sin embargo, el ser humano se aleja de la voluntad de Dios y Dios lo deja, lo suelta y le dice, bueno, eso se aleja de mi. Gracias, Odil. Odil me mandó aquí una nota que aclara la pregunta de Edgar. Señores, ¿qué haría yo si mis alumnos están aplicados? Ella dice que el Cana era un hombre de la tribu de Efraín, muy bien, que vivía en Ramatayín de Sofín, en la región montañosa de Efraín, así es. Su padre se llamó Jeroán, su abuelo Eliú, su bisabuelo Tu y su tatarabuelo Suf. Tenía dos esposas, Ana y Penina. Muy bien. Dice aquí, bueno, wow, me encanta Odile. Odile es muy estudiosa. Odile está preguntando porque Odile investigó acerca del Cana. Voy a hacer un paréntesis breve. Edil estaba investigando y ella pregunta que por qué dice, la palabra lo dice, que él venía de la tribu de Efraín, pero yo dije ahorita que era levita, o sea, que venía de la tribu de Leví. ¿Qué pasó aquí? Muy buena pregunta. Y aunque no suelo responder preguntas en medio de la clase, pero creo que es muy válida para este punto. Vámonos un poquito más atrás, cuando Josué estaba repartiendo las tierras, los territorios, el Señor le ordenó que cada tribu debía dar un territorio a los levitas. Es decir, que cada tribu debía apartar un territorio para que también allí habitasen levitas. Esa es la razón por la que, aunque el Cana era levita, vivía en el territorio de la tribu de Efraín. Muy buena tu investigación, Odil. Gracias por aportar a esta clase. Bien, entonces estábamos hablando del plan del Señor de crear un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Pero el ser humano, naturalmente, ¿verdad? Se aleja de el propósito del Señor, a propósito, debido a la misma caída, ¿verdad? Al mismo pecado. Solemos alejarnos del diseño de Dios. Señores, todo lo que Dios hace es con un propósito. Dios no se equivoca.
Dios sabe muy bien que cuando un hombre tiene más de una mujer, lo que se está buscando es un problema grande. Es un lío, es un lío. Entonces, miren cómo dice aquí su rival. No es verdad que en una casa donde vivan dos mujeres, todo va a ser paz y tranquilidad. Eso no es así. Ellas vivían ahí, eran esposas del Cana, pero la Biblia no miente, la Biblia no oculta la realidad. Esas dos mujeres vivían matándose, peleando. Yo imagino que esa casa era un ring de boxeo. Eso era, para que la Biblia diga que le use la palabra rival. Señor, rival no es cualquier cosa. Era que todo lo que una hacía era para molestar a la otra. Ya ustedes pueden imaginarse cómo era de pacífica la vida de Elcana. Así que Penina, la rival de Ana, vivía enojándola, entristeciéndola y burlándose de ella, porque no había podido concebir hijos. Muy cruel también, ¿no? Muy duro el corazón. Así, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana lloraba y no comía de tristeza. Es decir, que esa porción que su esposo le sacaba de manera especial a Ana para tratar de compensar, ¿verdad? Su soledad. Ella dice la palabra que sí, es verdad, le sacaba una porción especial, pero ella no se lo comía, de tristeza no se lo comía. Y supongo de envidia al ver a su esposo preferir a Ana. Es una situación muy difícil. Así que el Cana, su marido, se acerca a Ana, la ve llorando en una esquina que no está comiendo. Caramba, se para, le dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás llorando? Yo no soy mejor que 10 hijos. Se ve que el Cana trataba de consolar a su esposa y también se ve que el Cana eh, trataba de cubrir la falta de los hijos. ¿En qué sentido digo cubrir? Porque también los hijos representaban para la madre una protección. Si el Cana moría, Ana quedaba completamente desprotegida socialmente. Así que tener hijos eh, era, era muy importante para la época, por muchas razones. Pero entonces el Cana le dice, pero es que yo te protejo, yo te cuido, yo te suplo. Tú no necesitas tener hijos si me tienes a mí. Pero a Ana eso como que no le convenció. Eso no pudo consolar el corazón de Ana. Y dice la palabra que se levantó Ana. Me gusta eso, señores. Me encanta eso. Se levantó Ana. Imagínense a Ana, porque yo soy gráfica, yo se lo he dicho, ¿eh? Yo soy muy gráfica. Yo imagino a Ana en un rinconcito llorando, guay, y lágrima, y Penina le pasa por al lado y se burla de ella, y ella llora y no quiere comer, y está deprimida, pero dice la palabra, y se levantó Ana. Wow, ¿eh? ¿Eh? Es como cuando nosotros decimos, ya, hasta aquí, voy a hacer algo que nunca he hecho. Y yo quiero hacer una pausa aquí para hablar a nuestros corazones. Debemos saber cuándo es el momento de levantarnos y hacer lo que no hemos hecho. Cuando estemos arrinconados, tristes, afligidos, quebrados, siendo burlados, siendo perseguidos, siendo atacados, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O nos quedamos en un rinconcito, afligidos, llorando, lamentándonos, viéndonos como una víctima. Ay, pobre de mí, ay, pobre de yo, ay, pobre de mí mismo. O nos levantamos y hacemos lo que sabemos que no hemos hecho. Y eso fue lo que pasó con Ana. Ana dijo, hasta aquí, me voy a levantar y voy a hacer lo que hasta este momento yo no he hecho. Y se levantó Ana.
después que hubo comido y bebido. Ya ustedes saben si se levantó de verdad. Que no solo comió, bebió también. Se comió, bebió, se arregló. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Me encanta esto, me encanta esto, porque hay una frase por ahí que dice que, que debemos, y esa frase yo me la aprendí siendo muy jovencita y me marcó. Debemos ser fuertes ante los hombres y débiles solo ante Dios. Fuertes ante los hombres y débiles ante Dios. Así que Ana se levantó, dijo, hasta aquí, ya no te vas a seguir burlando de mí, ya no voy a seguir siendo la víctima, voy a comer, voy a beber y voy a ir a llorar a los pies de mi Dios. Y dice la palabra que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y yo me hago yo misma, la pregunta, ¿ante quién yo lloro? ¿Frente a quién mi alma sufre y se lamenta? Cuando estoy afligida de espíritu, ¿a dónde voy? Ojalá que tanto ustedes como yo, cuando estemos siendo perseguidos, cuando estemos afligidos, cuando estemos en esos momentos de proceso duro, aprendamos esta lección que nos da Ana en esta noche. Voy a levantarme y voy a ir a llorar a los pies de quien sí se puede compadecer de mí y de quien sí tiene el poder para librar. Así que Ana hizo algo que al parecer no había hecho antes. Ella hizo voto a Jehová de los ejércitos y le dijo, Señor, Señor, si tú te dignares de mirar mi aflicción, si tú te acuerdas de mí, si tú no te olvidas de tu sierva. Wow, qué oración tan hermosa, ¿eh? Cuánta humildad en ese corazón. Cuánta humildad. Si tú le dieres a tu sierva un hijo varón, no un hijo solamente, no tiene que ser varón. ¿Por qué? Porque mi esposo es sacerdote y mi esposo debe ser por la misma tribu de Leví a la que pertenecían, los hijos de los sacerdotes seguían el sacerdocio. Así que ella dice, dale a tu sierva un hijo varón. Para los que se burlan de la gente que dice hija hembra, hijo varón. Ahí está. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Ana ahí? ¿Qué era lo que Ana quería decir con eso? ¿Quién de ustedes recuerda cuáles eran las personas que se apartaban para Dios y que no pasaban navaja sobre su cabeza? Los nazareos. Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo saben. Ahí alguien escribió, déjame ver quién fue que se ganó el premio. A ver, a ver. A ver. Odil, muy bien, Odil, señores, Odil, una estrella. Muy bien, Odil. Los nazareos eran personas, aquí me está peleando Edgar porque él también lo dijo. Bien, los nazareos eran las personas que se apartaban para Dios de manera especial. No pasaban navaja, o sea, no se cortaban el pelo, no podían consumir alcohol, ni siquiera uvas maduras podían consumir. Y me llama mucho la atención porque hasta este momento los tipos de nazareos que habíamos visto eran personas que ellas mismas
ya, ¿verdad? Una edad adulta, decidían apartarse para el nazareato. O también llamados por Dios. Recordemos, por ejemplo, la historia de Sansón, que a un ángel se le aparece a su madre y le dice, mira, tú no vas a pasar navaja sobre la cabeza de tu hijo. Es decir, que es la primera vez que una madre, antes de tener el hijo y de manera espontánea, lo dedica al Señor para nazareato, por lo menos que la Biblia lo haya mostrado. Así que es muy, muy peculiar esto, porque no fue decisión de Samuel y tampoco fue una iniciativa de parte de Dios. Fue una iniciativa de la madre. Qué hermoso, ¿eh? Y me encanta esto, me fascina esto y quiero que hagamos una pausa, porque ciertamente Samuel fue uno de los líderes espirituales más trascendentales del pueblo de Israel. Tanto así que en otros pasajes bíblicos, Dios compara a Samuel, ¿saben con quién? Con Moisés. En algunas ocasiones, Samuel es comparado en la Biblia con el mismísimo Moisés. Y ustedes saben que eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad. Moisés era levita. Abraham era levita. Samuel era levita. Eran personas, perdón, yo dije Abraham, yo dije Moisés. Aarón, perdón, Moisés y Aarón. Perdónenme, Moisés y Aarón. Gracias a Dios que aquí tengo a un asistente muy eficiente que me aclara. Moisés y Aarón eran levitas y Samuel era levita. Y es hermoso porque nosotros como padres, los que tenemos el privilegio de tener padres y aquellos que quizás no sean padres en este momento, pero van a serlo en la voluntad de Dios, eh, debemos tener eso en cuenta, señores. Si queremos hijos que sirvan al Señor, debemos educarlos y formarlos de manera intencional. De manera intencional. Mi esposo y yo bromeamos a veces de que, bueno, nuestras dos hijas, una va a ser adoradora, una va a ser cantante y la otra va a ser predicadora. Pero eso tiene que ser algo intencional. Al final Dios hará lo que él quiera con la vida de ellas. Pero nuestro llamado como padres es a apartar a nuestros hijos, dedicar a nuestros hijos para Dios desde edades muy tiernas, ir formándolos de manera intencional. Así que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana, perdón por aquí. Perdón, que me estaban boicoteando la clase por aquí. Bien, dice que mientras Ana estaba, esa oración hermosa que acabamos de leer, con tanto, tan llena de sentimiento, tan llena de humildad, mientras ella estaba hablando con el Señor, Elí, el sacerdote, estaba en una esquina mirándola hablar y eh, lo que Lee pensó fue, bueno, esta mujer está borracha, porque en esos eventos, cuando iba el pueblo, se reunía, también hacía fiesta, comían, bebían, disfrutaban, y era un evento que se hacía una vez al año, todo el pueblo subía al asilo para hacer esa, esa costumbre, ¿verdad? Entonces, él lo que pensó fue, esta mujer se pasó de trago, esta mujer bebió más de la cuenta, está borracha. Entonces, le dijo Elí, ¿hasta cuándo vas a estar ebria, mujer? Mejor digiere tu vino antes de venir aquí. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Al parecer,
hasta este momento, Ana no había derramado su alma delante de Jehová. Porque esa oración que Ana hizo y el efecto que provocó esa oración da la impresión de que era la primera vez que Ana oraba de esa manera. Yo no dudo que le pidiera a Dios tener hijos, pero haber derramado su alma delante del Señor parecería que fue en ese momento de su vida. Así que ella le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y me encanta, señores, esta actitud de Ana humilde. Nosotros, por lo general, cuando nos difaman, nos ponemos como cacatas. Cuando nosotros nos difaman, que dicen algo que no es cierto de nosotros, eso es como que nos ponemos cacata y le echamos un boche a cualquiera. ¿Y cómo tú te atreves a decir eso de mí? Yo, la esposa del Cana, el sacerdote. Yo, Ana, que soy una mujer tan... No, señores, no. Ella actuó con humildad, le aclaró, incluso dijo, yo soy tu sierva. Oigan el nivel de humildad de esta mujer. Que el Señor nos ayude a no estar defendiéndonos de manera altiva, como casi siempre lo hacemos. Y Elí, al parecer, se avergonzó por esa respuesta, señor. Imagínense, ustedes difaman a una gente y después esa persona le responde con humildad. Elí, al parecer, se avergonzó. Y lo que le dice es, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Wow. Señores, miren, hay cosas que la Biblia no se lee rápido, la Biblia se lee al paso. El que lee la Biblia para salir del paso y tú rápido como para cumplir, se va a perder de lecciones maravillosas por parte de Dios. Fíjense la actitud de Ana. Ana rinde su corazón a Dios, derrama su alma delante de Dios. ¿Y luego qué hace? Se fue y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Si usted le presenta al Señor un problema y luego usted sigue sin poder dormir por ese problema, usted, discúlpeme que se lo diga, hay cosas que no me gusta decirlo así tan fuerte, pero usted tiene un problema de fe. Usted tiene un problema de fe, su fe no está fortalecida. Porque tenemos que tener, y yo no estoy acusando a nadie, porque yo soy también, he pecado de falta de fe, de que a veces le pido, ay Señor, mira esta situación que tengo, pero resulta que yo sigo maquinando, preocupada, ay Dios mío, y vuelvo, yo, no, señores, tenemos que aprender. Esa acción de Ana para mí fue algo que cuando lo estuve revisando para esta clase, me marcó. Ana se derramó delante del Señor, le entregó su problema al Señor y luego se fue en paz, comió, bebió, se fue por su camino y dice la palabra, jamás estuvo triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, es decir, tuvo relaciones íntimas con su esposa y Jehová se acordó de ella. Qué bello, qué hermoso. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre de Samuel en hebreo es Dios escucha. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, es decir, ya había pasado un año. Había pasado un año porque ya él, recuerden que esos sacrificios se hacían una vez al año. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Podemos asumir, elucubrando, que el niño era un bebecito, ¿verdad? Tendría algunos 3 meses, 2 o 3 meses, cuando eso ocurrió. Así que estaba recién nacido.
Pero Ana, dice la palabra, no subió, sino que dijo al marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ay, Dios mío. Yo no sé si ustedes sintieron, yo no sé si ustedes sintieron lo que yo sentí, pero a mí eso me dolió. Se quede allá para siempre. Ana no tenía 5 muchachos ni 10 muchachos, era uno que tenía. Era uno que tenía. Porque en el caso del Cana, él tenía otros hijos. Y aunque le podía doler entregar a su bebé, pero miren, ese era el único de Ana. El único. Y Ana estaba dispuesta a entregarlo al Señor. Y cualquiera podría pensar, bueno, pasó un año después que ella hizo esa promesa. En un año la gente olvida. A la gente se le olvida lo que promete, señores. Pero miren, a la gente leal, a la gente fiel, no se le olvidan sus promesas. Ana mostró que era una mujer de palabra, que era una mujer íntegra. No solo era humilde, era íntegra. Es mi único hijo. Me duele entregarlo, pero ¿sabes qué? Yo lo prometí al Señor. Yo no puedo fallarle a Dios. Y como aprendimos en la clase pasada, el Señor honra a los que le son leales. Y ya vamos a ver cómo Dios honró la lealtad de esta mujer. Así que ella dijo, no, yo no voy a subir hasta que ya el niño esté destetado y lo pueda dejar allá. Y el Cana, su marido, le dijo, bueno, haz lo que tú entiendas, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Se estima que hasta más o menos los 2 o 3 años. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, donde estaba el tabernáculo. El niño era pequeño, pero fíjense que no dice bebé, ya era un niñito, 3 años, 4 años, ya podía más o menos defenderse. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Sucede que el nazareato podía ser por un tiempo, no tenía que ser la vida entera. Una persona podía apartarse para nazareo eh, por un tiempo, el tiempo que decidiera. Sin embargo, Ana fue más allá. Me encanta Ana. Ana fue más allá. Ana pudo haber dicho, mira, lo voy a apartar para Dios 5 años, 2 años, 1 año, 3 meses. No, toda su vida. Y era el único hijo que tenía Ana. Señores, cuando estamos dispuestos de corazón a entregarle a Dios hasta lo único que tenemos, Dios honra la lealtad. Y eso lo vamos a ver a continuación. Los hijos de Elí. Perdón. Vamos a ver ahora el pecado de los hijos de Elí. Recordemos, ya hablamos de Elí, que era el sacerdote que estaba en el templo. Él tenía 2 hijos, eso lo vimos. Pero resulta que esos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esa parte a mí me chocó como ustedes no se imaginan. ¿Cómo es posible que hijos del sacerdote del pueblo, de la nación, no conocían a Jehová? Señores, hay cosas grandes. No conocían a Jehová. O sea, es que tenemos que entender, Elí era el guía espiritual del pueblo. Elí era el que representaba la espiritualidad en la nación. Y resulta que los hijos de Elí no conocían a Jehová. O sea, Elí guiaba al pueblo, pero sus propios hijos no lo guiaban, espiritualmente hablando. Y preguntémonos a nosotros,
Si nosotros somos muy buenos predicándole a la gente acerca del Señor, pero a nuestros hijos no los sentamos y le hablamos del Señor. ¿Qué tanto a nuestros hijos le hablamos de Dios? ¿Qué tanto en nuestras casas mostramos al Señor? ¿Qué ejemplo ven nuestros hijos, nuestras familias, de lo que profesamos nosotros? ¿Lo ven en nosotros? ¿Estamos realmente a nuestros hijos formándolos con el ejemplo? Parecería que Elí falló. Y digo parecería para tratar de ser misericordiosa con Elí, porque hay cosas que son evidentes. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio era un tenedor grande de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ok, vámonos. Por eso yo les digo a veces, soy enfática en decir que cada libro de la Biblia que vamos viendo nos va a ayudar a entender los libros subsiguientes. Esto lo vimos, el tema de los sacrificios lo vimos, si no estoy equivocada, en Levítico, en números o Levítico. Y era, Dios, el Señor dio instrucciones muy claras de cómo debía ser, cómo debía tratarse las ofrendas. Y decía, el Señor pidió que cuando se llevara un corderito, un animalito, una cabrita en sacrificio, debía quemarse toda la grasa debía quemarse. Y luego que ya toda la grosura del animal, lo gordo, como nosotros le decimos, lo gordo, estaba quemado, entonces podía sí, ya el resto de la carne ya era cocida, la carne debía ser cocida, ya podía ser usada por los sacerdotes, era usada por la familia de los sacerdotes. Con eso era que los sacerdotes comían ¿verdad? Ya alimentaban a sus familias. Pero lo que estaba sucediendo aquí era que ellos menospreciaban esas ofrendas. Para ellos era un pedazo de carne cualquiera. Era un pedazo de carne cualquiera. Y ellos entendían, no, yo la quiero cruda porque la quiero cocinar hervida o la quiero sazonar a mi estilo o quiero pasarla por, no sé, por el asadero, por lo que yo quiera. Así que yo no voy a esperar a que la carne se cocine por completo, la quiero cruda. Y ellos mandaban al criado a tomar de donde estaban, del caldero, la pieza que ellos querían. Eso evidentemente iba contra el, el propósito de Dios sobre el tema de las ofrendas. Y podemos pensar, bueno, pero ¿y qué diferencia hay, hombre? Al final de cuentas, era una ofrenda, era un pedazo de carne. ¿Por qué eso tiene que ofender a Dios? Bueno, lo que sucede es que detrás del tema de las ofrendas había un anuncio de lo que habría de venir. Esas ofrendas representaban a Cristo. Y las ofrendas cuando estuvimos en Éxodo viendo aquel cordero, que no me escucho, que no me escucho. Bueno, perdón, no sé en qué punto me quedé, pero bien, el tema es que las ofrendas representaban lo que habría de venir, representaban a Cristo.
y debía ser quemada porque eso representaba el sacrificio del Señor, que fue muerto, que fue golpeado, que fue masacrado. Y, y no cumplir con eso, evidentemente, era burlar la misma imagen de Cristo, aunque ellos no conocían acerca de Cristo, ellos no conocían la historia de Jesús, todavía faltaban muchísimos años para que eso ocurriera, pero para Dios un día es 1000 años, el pasado es el presente ya pasó, para Dios no hay tiempo. Así que Dios se lo tomaba muy personal. Era una burla al sacrificio que su Hijo Jesucristo haría en la cruz. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, es decir, ya él tenía la vestidura de un sacerdote. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Qué hermoso, ¿eh? Qué tierno. Cada año ella subía a ver a su hijo y le llevaba una túnica que ella misma pasaba todo el año bordando para que estuviera lista para su pequeñito. Es hermoso. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense cómo la Biblia une el hecho de que Jehová la bendijo con 5 hijos, inmediatamente une y dice, y Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, la razón, queda implícito el hecho de que la razón por la cual Dios le dio sus 5 hijos a Ana fue por Samuel. Fue por honrar a Samuel, perdón, por honrar el sacrificio que ella hizo al entregar a su único hijo. Y ahí era que yo les decía que el Señor honra a los que le honran. El Señor bendice nuestra lealtad, cuando estamos dispuestos a entregar lo único que tenemos al Señor, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos, estamos cansados, venimos del trabajo, estamos agotados, nos duele la cabeza, pero es jueves y es el tiempo de yo aprender de Dios. El Señor honra eso, el Señor honra nuestro sacrificio, el Señor honra cuando le entregamos aquello que parecería que es demasiado grande para entregar. Y estoy poniendo un ejemplo sencillo, como es asistir a estas clases virtuales, pero, pero a veces entregar lo único material que tenemos en ofrenda al Señor, eso, Dios no se queda con lo de nadie. Dios honra nuestra lealtad y el Señor mira nuestro corazón. Pero Elí era muy viejo. Fíjense que arriba dice, Samuel era joven y crecía delante de Jehová. Y luego dice, pero Elí era muy viejo. Es decir, ya ahí se está dando una transición. La Biblia va dándonos pistas. Tenemos que leer la Biblia así, hilando todo para poder entender. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Señores, oigan esto. Para colmo, los sacerdotes, hijos del gran Elí, ellos fornicaban y avergonzaban a mujeres, las llevaban en lugar de ser ellos el guía espiritual de esas mujeres, las llevaban a acciones pecaminosas. Continúa diciendo. Y les dijo, Elí llamó a sus hijos y les dijo, ¿por qué hacen esas cosas? Porque yo oigo todo este pueblo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. Oigan, qué actitud tan irresponsable de Elí. Oigan esto, yo oigo, es decir, él no veía nada. Él se enteraba porque él oía. Ciertamente, la Biblia dice que llegó un punto en el que Elí estaba cegato. La edad ya lo tenía algo ciego. Pero que no me diga Elí a mí que él sabía lo que sus hijos hacían solamente por lo que oía. Era una manera también de él hacerse el desentendido.
No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oigan, eh, qué expresión tan dura. Ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, ellos habían llegado a un punto en el que ya, teniendo oídos para oír, no podían oír. Eso nos recuerda a los tiempos de Jesús, que Jesús decía, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y es porque hay un momento, señores, en el que Dios, luego de que trata con nosotros, con nuestro corazón, que nos llama la atención, que mira, eso que tú estás haciendo no es correcto, eso que tú estás haciendo no es correcto. El Espíritu Santo comienza ahí a trabajar con nosotros, pero si decidimos cerrarle la puerta al Espíritu Santo, si decidimos hacer caso omiso, ¿saben qué pasa? Que de repente ya no hay Espíritu Santo que nos aconseje y que nos lleve al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, hay perdición. Y eso fue lo que pasó con estos otros jóvenes. Ya no oían consejo porque estaban en un punto de no retorno. Ya lo de ellos, el camino de ellos, el destino de ellos había sido decidido por el Señor. Y el joven Samuel, continúa hablando de Samuel, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense cómo arriba dice que esos jóvenes eran, su reputación no era buena en el pueblo. Y luego dice la palabra, pero Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque no solo debemos ser aceptos delante de los hombres, sobre todo debemos trabajar para ser aceptos delante de Dios. Pero el ser acepto delante de Dios va a llevar a ser aceptos delante de los hombres. Porque aunque quieran dañarnos, no encontrarán argumentos, no habrá forma. Dice la palabra de Dios que al hombre íntegro hasta sus enemigos hablan bien de él. Y también vemos la manera en la que Jehová siempre levanta un remanente. Y aquí quiero traer un poquito de esperanza a nuestros corazones. Señores, aunque veamos la sociedad perdida, aunque veamos que tantas ideologías y tanta corrupción y tanta maldad y tanta falta de amor, siempre hay un remanente. Siempre habrá quien haga la voluntad de Dios, siempre habrá quien ame a Dios, siempre habrá un pueblo diferente que sirva al Señor, siempre. Y esa en nuestros tiempos es la función de la iglesia. Siempre habrá una iglesia, siempre. Olvídense que hay leyes que atentan contra la religión, que hay leyes que atentan contra la iglesia, que hay leyes que atentan contra la palabra de Dios. Olvídense de eso, tengan paz, porque siempre habrá un remanente por parte del Señor. Y me imagino que así se encontraba el pueblo decía, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Señores, ¿qué vamos a hacer? Elí es un padre irresponsable, los hijos de Elí son unos corrompidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero ya Dios tenía preparado a Samuel para pasarle la antorcha.